Ya nos acompaña el médico deportólogo Milton Massa, director de la Cátedra de Deportología de la Facultad de Medicina. Milton, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer tenerte. A ver, Uruguay viaja hoy, va a estar primero en Santa Cruz de la Sierra y después juega en la temida altura de La Paz, ya mítica para los uruguayos. Vamos a arrancar de cero. A ver, ¿cuáles son los efectos de la altura en un deportista? ¿Por qué es tan complicado jugar a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar? Bueno, sí, la altura es una realidad, digamos, que genera efectos que son negativos para los deportistas que no están aclimatados, es decir, los que vivimos en el llano, que tenemos que subir a la altura, se nos hace realmente cuesta arriba. ¿Por qué? Básicamente porque la presión atmosférica por encima de los 2.000, 2.500 metros, y ni que hablar a 3.600 metros, como está La Paz, es inferior. Por lo cual, digamos, la posibilidad del ingreso del oxígeno a nuestros tejidos, a partir primero de nuestro aparato respiratorio y luego siendo transportado a los músculos, se ve dificultada. El oxígeno es fundamental para que se produzca la energía a nivel no solamente muscular, sino también a nivel encefálico para funcionar, para tomar decisiones. Pero en cuanto al desempeño físico, el oxígeno es extremadamente importante. Y más en el fútbol, deporte que se basa fundamentalmente en la capacidad aeróbica del jugador y nos coloca a los deportistas en una situación de inferioridad. Es decir, hay una desventaja física por el hecho de estar presentándonos en la altura. ¿Vos lo comprobaste alguna vez? ¿Estuviste? Sí. Yo he estado en la altura, lo he vivido personalmente, y más allá de que hay factores, digamos, o que hay elementos individuales propios de cada persona que la va a experimentar de una forma diferente, hay una realidad fisiológica que es incontrastable y es indiscutible. De ahí en más se pueden establecer estrategias para minimizar esos efectos adversos que significa la presencia en la altura. Yo me acuerdo que estuve una vez en La Paz nada más y me pegué un pique en un repecho simplemente para comprobar este mito y quedé mucho más agitado de lo que hubiera quedado en un repecho acá en Montevideo. Y hasta en las caminatas rápidas uno queda como que falta más aire, ¿no? Se nota. Para un futbolista esto aparte se multiplica. Si nosotros porque estamos está corriendo hablando, en una cancha de fútbol. Exactamente. Más o menos entre un jugador de fútbol, pues, si comparamos a jugadores de diferentes equipos, diferentes selecciones, la variabilidad que puede haber en el desempeño está en el entorno de un 3%, un 5%, entre diferentes jugadores. Si pensamos la diferencia que se establece entre jugadores aclimatados a la altura y quienes no lo están, llega a ser esa diferencia de un 15%. Lo que vuelvo a hacer hincapié, que eso constituye una ventaja deportiva indudable. Sí, absoluta. Mientras charlamos con vos, estamos viendo imágenes de varios Bolivia-Uruguay en la altura de La Paz. Esta es la última vez que nos enfrentamos, que nos golearon, recuerdo. Acá perdimos por goleada en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. ¿Por qué algunos jugadores sufren más la altura que otros? ¿Que depende del organismo de cada uno? Hay, digamos, elementos que son propios, que muchas veces es difícil identificar cuáles son, pero hay aspectos que son reales. Si el jugador, cuanto más mayor sea el jugador en edad, más va a sufrir seguramente la altura, porque la capacidad aeróbica tiende a disminuir con la edad. Es decir, que hay que tratar de escoger en la medida de lo posible jugadores relativamente jóvenes, porque a cuanto mayor es la edad, más lo va a sufrir, más lo va a experimentar. Mirá vos, y bueno, si tenés un futbolista de tu país que jugó años en Bolivia o en otro país con altura, te conviene citarlo, a ver, si tiene nivel de selección, te conviene citarlo porque es una persona que va a sentir menos los efectos. Si está aclimatado, sin duda, y los datos hacen pensar de que el seleccionador boliviano va a convocar o ha convocado a jugadores que están habituados a jugar en la altura, es decir, le dan prioridad a ese tipo de jugador, porque saben de que eso es un elemento importante. ¿Hay un efecto psicológico en la altura? Sí, sin duda. El efecto psicológico está presente en todos los aspectos de la vida y ni que hablar en la altura. Capaz que te pega más porque pensás que estás en la altura. Sí, sin duda. Y capaz que no es tanto en los hechos, o sea, ¿estamos de acuerdo con eso? Cada vez más ese factor incide en todos los deportes, en los colectivos y en el fútbol a nivel profesional ni que hablar, así que también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Acá estamos viendo imágenes del partido de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica, ¿verdad? Esto fue, acá, mira, esta, la única vez en mi vida que fui a La Paz, fui a ver este partido. 2-2
Esto fue increíble porque ganaba Bolivia 2-0 y generalmente los equipos, los cuadros uruguayos que van, se derrumban físicamente en el segundo tiempo. Sí. Sin embargo, en ese segundo tiempo Uruguay lo empató de atrás con goles de Bueno y Abreu. Sí. O sea, ahí te das cuenta que a veces capaz que es psicológico, porque Uruguay perdía 2-0 en el entretiempo, decíamos, uy, nos comemos 4. Seguramente esto termina así. El primer tiempo es difícil porque ahí es donde está el componente psicológico más presente. Después el jugador ya, digamos, se va encontrando un poco mejor, va desmistificando un poco las ideas que puede haber tenido previas al partido y eso lo va a soltar, como decimos, en el partido. Sí, hasta por un tema de rebeldía, capaz vas perdiendo 2-0 y reaccionás, pero no pasa también que físicamente se siente más el agotamiento y el efecto de la altura en el segundo tiempo que en el primero. Eso es real, sí. Es real también. Sí, ni que hablar. Si te derrumbás físicamente mayor, la capacidad del jugador ya se ve disminuida, por lo cual si hablábamos que hay un 15% de desventaja, todavía eso va a estar, digamos, el desempeño va a ser menor. O sea, es probable que más allá de eso que decís vos, de desmitificar y de repente de que el factor psicológico disminuya, en los hechos la altura te perjudica más en el segundo tiempo que en el primero. Sin duda. El agotamiento va a ser mayor, Bien. Eso es una realidad. Uruguay opta por ir primero a Santa Cruz de la Sierra, al llano, y sube a la altura de La Paz el mismo día del partido. ¿Es una buena estrategia? Es una muy buena estrategia. Durante muchos años se hablaba de dos opciones que eran la de subir, digamos, previo al partido rápidamente o hacer un proceso de aclimatación. Hoy ya esas dos opciones no se manejan porque es imposible, digamos, hacer un proceso de 3 semanas de aclimatación en la altura. Y una semana, 10 días, realmente no es suficiente. Por lo cual, la estrategia de Uruguay, ¿a qué apunta? A que se sabe de que en las primeras 6 horas de que uno llega a la altura, los síntomas prácticamente que son mínimos o aparecen muy poco. Sobre todo los síntomas vinculados al malestar, al disconfort, al dolor de cabeza, a toda una serie de elementos que el jugador o que las personas percibimos en la altura. Hay una ventana, un periodo de ventana de 6 horas. No obstante, lo que yo decía, el factor fisiológico de menor aporte de oxígeno a los tejidos, ese ya está presente desde que llegamos, porque es una condición ambiental adversa. Pero la estrategia, en definitiva, por la cual optó Uruguay de llegar prácticamente en las 2 horas previas al partido y rápidamente retornar, creo que es la estrategia mejor. Es lo ideal. En una época, ya vamos a ir a lo del equipo fantasma que se aclimata un mes o 25 días, que eso puede ser muy bueno, pero en una época se usaba llegar una semana antes. Esa puede ser la peor opción. Hoy por hoy es la peor opción porque realmente es en esa semana que el jugador va a percibir los mayores efectos, va a perder peso, se va a deshidratar, no va a poder alimentarse adecuadamente, se va a debilitar. Va a ser peor. Bien, me decías que si vas 7 días antes, ¿cuáles son los peores días? Los peores días son los primeros 5 o 6 días, sin duda que son los peores. Pero igual el séptimo vas a seguir mal. Sí. Acá lo que rinde es o subir unas horas antes del partido, como va a ser Uruguay el jueves, o aclimatarte que 3 semanas antes. 3 semanas antes, exactamente. O sea, 21 días antes está bien. Cosa que sí, pero hoy es prácticamente imposible, dado, digamos, los jugadores, la actividad de los jugadores que tienen en diferentes partes del mundo. Sí, tenés que ir con un equipo de emergencia, pero también para ese equipo de emergencia necesitas futbolistas del plano local y los clubes lo tienen que ceder. Exactamente. Es difícil. Lo hizo Argentina con Pasarela y lo hizo Uruguay con Pasarela. No recuerdo cómo salió Argentina acá, pero Uruguay empató. Uruguay se trajo un punto. Pero claro, con Tavares en el 2008, previo a Sudáfrica 2010, no hubo aclimatación y también empatamos 2-2. Sí, o sea, no va en nada. Pero vos decís que si hubiese que elegir una estrategia, la mejor es aclimatarse 20-25 días antes. La mejor es la aclimatación, eso es real. No obstante, creo que el conocimiento que hoy por hoy hay desde el punto de vista médico, científico, el aporte de profesionales de la selección uruguaya que se encargan de todo este tipo de temas, hace de que, todos esos impedimentos se minimicen en forma sustancial y significativa. Este es el partido que se jugó previo al Mundial de Corea-Japón 2002, esto fue en el año 2000, dirigía Daniel Alberto Pasarela, y Uruguay se aclimató 22 días antes. Exacto. Y empató contra Bolivia en la altura. El arquero era Fabián Carini, recuerdo que tuvo una gran actuación en este partido.
Hay un elemento también que no solamente es físico, sino, como yo te decía, afecta al sistema nervioso. El fútbol no es un deporte que se base solamente en elementos físicos, también en toma de decisiones, obviamente, en un montón de aspectos que hacen al sistema nervioso. El sistema nervioso funciona, digamos, a un nivel inferior que a nivel del llano. Eso también está demostrado. Inclusive la agudeza visual, que obviamente que es un sentido fundamental en el fútbol, se ve también disminuido. Por lo cual, esos elementos también van a incidir. Y lo otro, este partido, jugado en la altura, nos va a condicionar la recuperación física de los jugadores que participen el miércoles. Por lo cual, no es lo mismo jugar un partido de eliminatorias después de haber jugado en el llano que jugar el segundo partido después de haberlo hecho en la altura. Claro. La recuperación va a ser más dificultosa. Bien. Este partido entonces terminó 0-0 y fue un empate sin goles importantísimo para Uruguay, ¿no? Aparte Uruguay terminó clasificando a ese Mundial. Pasarela renunció porque la selección no venía muy bien y aparte que tuvo acá un problema con Nacional porque De León no cedía a algunos jugadores, pero después asumió Víctor Púa como técnico y clasificamos a esa Copa del Mundo. River de Argentina este año decidió que su plantel, antes de subir a la altura, tomara aspirina, cafeína y 50 miligramos de Viagra, que es la famosa pastillita azul para estimular sexualmente a una persona. ¿Esto sirve? Si bien no hay estudios científicos que todavía avalen con seriedad, digamos, los beneficios, si hay beneficios o no, hay indicios de que el sildenafil, cuyo nombre comercial, uno de sus nombres comerciales es el Viagra, provoca vasodilatación a nivel de las arterias pulmonares, a nivel de los vasos pulmonares. Y se ha visto que en la altura uno de los mecanismos de los cuales se producen en el organismo es que la circulación a nivel de los pulmones se ve, digamos, dificultada. Con el sildenafil se dilatan esos vasos y eso favorece la oxigenación a nivel de la sangre y un mejor aporte de sangre hacia los tejidos. Ese es el fundamento. De todos modos, hoy por hoy, la Organización Mundial Antidopaje está comenzando a controlar o a prestar atención a, si bien no es una sustancia prohibida, no está dentro de la lista de sustancias prohibidas, está tomando atención en el uso de un medicamento que en definitiva no fue, digamos, desarrollado como para un uso deportivo, bueno, en la realidad. Pero justamente los que toman Viagra hoy para jugar un partido, si les hacen el control antidopaje, no da positivo. No hay sustancia prohibida. No da positivo y el elemento, hay una cuestión que en realidad, si tenemos medicamentos, sustancias que en definitiva, digamos, pueden mejorar el bienestar o disminuir los síntomas ocasionados por el ambiente en el cual los jugadores van a estar. Y bueno, creo que ahí está la parte médica para tomar las decisiones. Además está dentro de la legalidad ese medicamento. Exactamente. ¿Vos lo recomendarías para que lo tome la selección, por ejemplo? Creo que es un aspecto delicado que hay que estudiarlo digamos, en cada caso. Quizás todos los jugadores no se beneficien de la misma forma y algunos pueden tener determinados elementos que hagan que no sea recomendable que lo utilice. Hay que estudiarlo en cada caso. ¿Y qué otro medicamento recomendarías tomar antes de jugar en la altura? Legal, ¿no? Que no sea sustancia prohibida. No hay, digamos, realmente sustancias que sean milagrosas, pero bueno, si obviamente previendo el elemento de cefaleas o como yo te decía, dolor de cabeza, bueno, analgésicos se pueden utilizar, ese tipo de medicamentos. Uno tipo, por ejemplo, una pastilla para el dolor de cabeza, pero, o sea, preventiva. Exactamente. Mirá. Para disminuir lo que es el malestar ocasionado por la altura. ¿Vos decís que lo hacen esto algunos clubes o selecciones de tomar tipo estos analgésicos antes del partido? Sí. Bien. ¿Ayuda a tomar mucho líquido antes del partido o no? Sí, hay que hidratarse bien. Digamos, depende también del grado de aclimatación que se realice. Pensemos que la selección uruguaya prácticamente no va a ser un proceso de aclimatación apuntando a la estrategia de llegada muy próxima al partido. Por lo cual, si bien la hidratación es importante, no va a haber tanto tiempo para que la deshidratación se produzca. Vos decís que es importante tomar antes, pero también mucho durante. Antes, durante y después, sí, ni que hablar. Bien.